Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar acerca del tema de la inflación. Veamos qué es la inflación. La inflación es un fenómeno económico, ¿de acuerdo? En el cual la mayoría de personas no vamos a ver afectadas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que nos ayude. ¿Y por qué? Porque la inflación consiste en el incremento del nivel de los precios, es decir, todo va a estar más caro, ¿de acuerdo? Imaginémonos que estamos, por ejemplo, en una fiesta, ¿de acuerdo? Estamos en una fiesta bailando. Y como que por ahí a alguien se le ocurre ir a beber trago. Entonces va y pide unos tragos y le cuesta el valor de 10 soles. Bien, sacas tu dinero, todo chévere, y te compras eh, el trago que querías a 10 nuevos soles. Pero después de un rato, ya que se te acaba, ¿de acuerdo? Decides ir a comprar otra. Entonces, cuando vas a acercarte a comprar, te das cuenta que el precio ha subido y ahora está a 15 soles. Entonces, como que, ¿de qué estamos hablando? Hace ratos vine, compré a 10 soles y ahorita está costando 15 soles. ¿Por qué? Es que está pasando el fenómeno de la inflación. Pues, ¿la inflación en qué consiste? En que los precios van a subir. Entonces, como que necesitamos que pase un milagro, ¿no? Estamos pidiendo que tener paciencia porque está pasando algo raro. El precio está que sube, pero nuestro dinero sigue siendo el mismo. Entonces, va, regresa, compras esa 15 soles, no hay ningún problema, listo, pero luego nuevamente se te acaba el trago, listo. Entonces, ahora te vas a comprar y te das cuenta que está a 20 soles y como que te quedas sorprendido, tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué está a 20 soles? Seguimos en esto de la inflación, pues recuerda que la inflación consiste en que los precios van a tener que subir. Profe, pero el precio subió en un par de minutos, puede pasar, entonces por ahí como que alguien dentro de su corazón dice, Chela, me dueles. Listo. Ahí nos podemos ayudar un poco. Entonces, al final de cuentas, todo esto que te acabo de mencionar, que el precio va a subir, va a pasar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, regresando ahora sí, será una manera como explicarte. La inflación, entonces, ¿en qué va a consistir? La inflación consiste en el incremento, por ejemplo, acá lo hice, en el incremento de los precios, ¿de acuerdo? Es decir, los precios de los bienes y servicios van a comenzar a subir. Veamos qué más. ¿Quién mide la inflación en nuestro país? Si alguien te pregunta, la inflación lo mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es decir, el famoso INEI. ¿De acuerdo? El famoso INEI. Profesor, ¿solamente el INEI mide la inflación? No, también lo puede medir, por ejemplo, el Banco Central de Reservas del Perú, pero de manera oficial, quien mide la inflación es el INEI. ¿De acuerdo? Listo. Veamos ahora cuáles son las clases de inflación. Por ejemplo, podemos encontrar la inflación llamada moderada. Moderada, ¿por qué? Porque su tasa, es decir, cuando lo vamos a medir, la inflación se mide a través de porcentaje, a través de una tasa. Su tasa de inflación es que es menor al 10%, ¿de acuerdo? Es menor al 10%. Por ejemplo, acá te dice que la moderada, como es menor del 10%, tendría que ser de un solo dígito. Y por ahí alguien tal vez te pregunte para hacerte confundir y te diga, oye, si yo te digo que la inflación es el 8.4%, 8.4%, tú que sabes números acá, tú dices, oye, acá hay un dígito, acá hay dos dígitos, no coincide, no sería moderada, pero sí, es moderada, ¿sabes por qué? Porque a mí no me importa lo que hay a partir de la coma. A mí lo único que me va a llamar o me tiene que importar e interesar es el número entero. En este caso, el número entero, ¿cuál es? El 8. Es un solo número, es un solo dígito, entonces sería ¿qué clase de inflación? Inflación moderada. Luego podemos encontrar otra clase de inflación llamada, por ejemplo, la ordinaria. La ordinaria tiene dos dígitos, la cual va a variar desde el 10 al 35%. Por ejemplo, 24. Si yo digo que la inflación este año a medio del 24%, oye, 24, 1, 2, dos dígitos, cumple. ¿Está dentro del 10 y 35? Sí. Pero ¿qué pasaría si ahora mide 38? Ah, cuanto mide más del 35 o menos del 1000%, esa inflación se llama como que, como galopante. Entonces, recuerda, moderada mide menos del 10%.
ordinaria mide del 10 al 35%. La galopante mide del 35% al 1000. Y cuando mida más del 1000%, eso se llama la hiperinflación. Que por cierto, esta es la clase de inflación más extrema, ¿no? Oye, los precios van a comenzar a subir rápidamente. Por ejemplo, yo te puedo decir que el precio del arroz ahorita está a 1 sol y dentro de 20 minutos está a 2 soles y dentro de 2 horas está a 5 y dentro de 3 horas está a 10 y así. Eso consiste en la hiperinflación. O sea, recuerda, la inflación puede ser moderada, ordinaria, galopante e hiperinflación. Pero la hiperinflación es cuando los precios suben rápidamente, ¿sí? Entonces ya sabes, ¿ah? Vamos, ahora veamos por qué se ocasiona esto de la inflación, es decir, cuáles son las causas. Una de las causas es el incremento de la oferta monetaria. Tú dirás, oye, profe, ¿y qué es oferta monetaria? Oferta monetaria significa la cantidad de dinero. Es decir, por ejemplo, imagínate que nuestro país está dividido en dos formas, personas pobres y personas ricas. E imagínate que yo fuera el presidente, ¿no? de la República, tal vez algún día. Comienzo a fabricar dinero y comienzo ahora a darles a los pobres. Oye, los pobres, ahora que ya tienen dinero porque yo les estoy dando, listo, ellos van a ir a comprar. ¿Qué va a hacer el vendedor? Oye, el vendedor dice, ¿y esta gente de dónde sacó dinero? Ah, bueno, no me importa a mí, pero tiene dinero. Si tiene dinero, va a poder comprar al precio que yo quiera. Entonces, como ya tienen dinero, ahora les voy a cobrar más. Si el precio sube, ¿de qué te estoy hablando? De la inflación, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué ahora le van a cobrar más? Es que los pobres ahora tienen dinero. Es decir, ¿qué ha pasado con la cantidad? Mira, ¿qué ha pasado con la cantidad? Con la cantidad de dinero en nuestro país. La cantidad de dinero en nuestro país ha aumentado. Entonces, si alguien te dice, ¿cuál es un motivo, cuál es una causa para que los precios suban? Es porque la cantidad de dinero ha incrementado, ha aumentado. ¿De acuerdo? Dale. Otra causa, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, el incremento excesivo de la demanda. Recuerda que es demanda, demanda es comprar. Entonces, oye, ¿te acuerdas en la época del 2020, marzo, abril, mayo? ¿Qué pasó con la compra de mascarilla? La gente quería comprar como de lugar, ¿cierto? Porque quería cuidarse. Entonces, ¿qué hizo el vendedor? Dijo, oye, si hay muchas personas que quieren comprar, yo le subo el precio. Entonces, ¿qué pasó con el precio de la mascarilla? El precio de la mascarilla ha subido, ¿cierto? En esa época. Pero eso se debe porque había muchos compradores, es decir, porque la demanda ha aumentado. O sea, si la demanda sube, ¿qué pasa con el precio? El precio también sube. ¿De acuerdo? Listo. Otra causa de la inflación, ¿cuál sería? Por ejemplo, en este caso, dame un toque, ¿cuál sería otra causa? Podría ser el incremento de los costos. Profesor, ¿cómo así de los costos? Oye, imagínate que yo me dedico a fabricar pan. Entonces, ¿qué tengo que comprar para fabricar pan? Oye, yo tengo que comprar, por ejemplo, harina, ¿no? Listo, harina. ¿Qué más tengo que comprar? Tengo que comprar levadura, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué pasaría si el precio de la harina sube? ¿Qué pasaría si el precio de la levadura sube? Todo lo que yo necesito para fabricar el pan, para producir el pan, está que sube. Te pregunto, ¿yo voy a cobrar lo mismo? A ver, te lo repito, ¿ya? Si el precio de la harina está que sube, si el precio de la levadura sube, ¿tú seguirías cobrando el mismo precio el cual estás ofreciendo tu pan? No, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estás que gastas más en harina, porque estás que gastas más en levadura. Entonces, oye, ¿por qué el precio del pan sube? Porque tu materia prima, tus insumos, que son la harina, la levadura, etcétera, etcétera, ¿qué ha pasado? Ha subido. Entonces, si los costos suben, ¿qué pasa con el precio? El precio también va a tener que subir. ¿De acuerdo? Listo. Oye, ¿cuál sería otra causa del mercado de esto de la inflación? Por ejemplo, la importación. ¿Qué significa importar? Importar significa traer. Por ejemplo, yo puedo traer un celular del extranjero hacia el Perú. Eso significa importar. Entonces,
Imagínate, si los precios en el extranjero están que suben, al momento que yo lo traigo al país, ¿voy a seguir cobrando lo mismo? No, ¿verdad? Yo también tengo que subirlo. Entonces, ¿por qué los precios suben? Porque al momento de traer del extranjero, me está saliendo caro. Entonces, si el precio ha subido, ¿de qué te estoy hablando? De inflación, ¿verdad? Pero ¿por qué ha subido los precios? Porque yo lo estoy trayendo del extranjero y en el extranjero me está costando caro. Listo. Oye, otro motivo por el cual podría darse la inflación, ¿cuál sería? Por expectativa. Expectativa es en el ámbito psicológico, psicológico mente. Oye, podemos mencionar cuando se dio esto de las elecciones presidenciales, donde salió Pedro Castillo, ¿no? Oye, salió flash electoral. Pedro Castillo pasa a segunda vuelta. Oye, la gente comenzó a preocuparse porque comenzaron a decir, oye, vamos a hacer igual que Venezuela, se viene el chavismo, se viene el comunismo. No era presidente todavía, ¿de acuerdo? Todavía no era presidente, pero la gente comenzó a desesperarse. Entonces comenzó a querer comprar cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en ese tiempo? Los precios comenzaron a subir y siempre le echaban la culpa, oye, es culpa de Pedro Castillo. ¿Pero por qué? Si todavía no era presidente, solamente que los precios estaban subiendo porque todo estaba en nuestra mente. Nos estábamos haciendo ideas